desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados, que hoy hemos visto un espectáculo muy triste. Podemos decir que no es un espectáculo y hemos visto un día bastante triste en lo que es la Fórmula 1 y el deporte para nosotros. Realmente somos solo dos hoy para hablar de todo lo que ha sucedido, que en realidad y tristemente, pues deportivamente ha sucedido muy poco. Lo contaremos de todas formas. Y sí vamos a centrarnos en el asunto más importante, que como sabéis es o no lo sabéis, pero en teoría sí, es el accidente muy grave que ha sufrido el piloto de Marussia, Jules Bianchi. Conmigo está Emanuel. Muy buenas noches. Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues va a haber tiempo para analizar un poquito lo sucedido, no tanto desde el punto de vista técnico, porque apenas tenemos datos, sino pues vamos a tomar nuestro derecho para opinar sobre si lo que hemos visto hoy tenía que haber sucedido así, si se podía haber evitado, o si realmente, como muchas veces decimos, quienes rigen este deporte no están a la altura del mismo. Vamos a recapitular y empezamos enseguida. Para seguir un poco el orden habitual de los podcasts, sí vamos a comentar pues un poco lo que, más allá de lo que sucedió el viernes, que ya lo dejaste claro tú en el último pit stop, pues vamos a hablar un poco de la clasificación y de cómo se inició la carrera. Llegaremos enseguida, porque la verdad es que la carrera no ha dado mucho de sí. Llegaremos enseguida a la parte del accidente y luego pues podremos valorar lo que ha sido la carrera en sí, pero también un poco todo lo que ha creado y todos los hechos que han seguido el accidente de Esteban Gutiérrez y que a su vez ha provocado el accidente de Jules Bianchi. El sábado, sin embargo, la clasificación fue en seco, Emanuel, ¿verdad? Sí, comentar antes de nada que por la mañana en los libres 3, por ejemplo, Vettel, Bernier y Raikkonen tuvieron problemas en su monoplaza. Por ejemplo, tanto Vettel como Raikkonen tuvieron problemas en el motor, que no acarreaban estrenar un sexto elemento, ¿no? Con lo cual no tenían penalización, pero sí que tenían problemas en los libres y apenas pudieron rodar. Y Bernier también pues tuvo problemas que le tuvieron que cambiar. Él sí que tuvo una penalización después, ¿no? Por estrenar un sexto elemento y debieron equivocarse a la hora de instalar el motor nuevo, una cosa así, su coche se paró varias veces en lo que va de fin de semana. Y en la clasificación, como tú bien dices, pista seca y no hubo ningún problema en ese sentido. Y en la primera tanda, en la Q1, se quedaron los habituales, pues son Chilton, Kobayashi, Jules Bianchi, Marcus Ericsson y, junto a todos estos, los dos Lotus, como son Grosjean y Maldonado. En la Q2, pues se quedaron Esteban Gutiérrez, Adrián Sutil, Nico Hülkenberg, Daniel Kvyat, Sergio Pérez y Jean-Éric Vergne. Y ya en la Q3, pues décimo fue Kimi Raikkonen, noveno Sebastian Vettel, octavo Jenson Button, séptimo Kevin Magnussen, sexto Daniel Ricciardo, quinto Fernando Alonso, cuarto Massa, tercero Bottas, segundo Hamilton y pole una vez más para Nico Rosberg. Aquí comentar que quizás un poco la sorpresa fue Red Bull, que en principio el circuito venía bastante bien, pero en clasificación pues Ricciardo fue sexto y Vettel noveno, y la explicación que dieron ante este resultado es que, viendo que el domingo los pronósticos decían que iba a estar lloviendo por el tifón Fanfón, y pues estuvo todo el fin de semana amenazando que se iba a aplazar la carrera, se iba a trasladar el sábado, después el domingo por la mañana. Finalmente fue todo según lo normal. Y en principio Red Bull, la explicación esa, como digo, la única que dieron es que
decidieron elegir unos reglajes más para mojado y de ahí el resultado de Vettel y Ricardo tan atrás. Y después el resto de la clasificación, pues una vez más Rosberg pole, acompañado ahí de Hamilton. Sí es cierto que en esta ocasión Rosberg le quitó casi 3 décimas a Hamilton, algo que llama quizás un poco la atención, ¿no? Pues si Rosberg consigue la pole por milésimas, bueno, pero casi 3 décimas con Hamilton y suele destacar en la clasificación, pues a mí me llamó un poquito la atención. Después los Williams, que recuperaban sensaciones tras Singapur. Después Fernando abonado a la quinta posición, aunque bueno, viendo que tenía detrás a los Red Bull no parecía tan mala dentro de lo que cabe. Y ya por último Raikkonen décimo, que como digo, los libres 3 tuvieron problemas con el motor, llegaron justo a tiempo para montar el motor para que corriera la clasificación, pero la verdad es que Kimi no ha sido el fin de semana ideal para él. Y ya metidos en carrera, pues finalmente, como decía antes, la carrera se disputó en el horario que estaba previsto. Eso sí, ya empezamos con la pista totalmente mojada. De hecho, empezaron detrás del safety car y con neumáticos extremos. Eso sí, De hecho, Emanuel, sí, perdona que te interrumpa, es decir, cuando la carrera sigue hoy a las 8 de la mañana, pues cuando, excepto aquellos que hayáis visto el previo, ¿no? Los que nos hemos despertado pues un poquito con el tiempo justo, enciendes, sabes que va a llover, pero te encuentras con planos de la pista que están totalmente inundados, es decir, con una cantidad de agua que realmente te hacen dudar que se vaya a correr. Y de hecho, pues lo primero que piensas con sueño dices, ¿a qué me he levantado para nada? Y decían que tal vez la carrera el inicio se retrasaba 10 minutos o 15 minutos esperando a que cambiara eso, es decir, a que parara la lluvia, que de hecho paró, pero claro, por otra parte, es decir, el miedo que tenían durante el Gran Premio era que si se retrasaba demasiado la salida y luego había que detenerla o había algún safety car, algo que hiciera que la duración aumentara, se quedaban sin luz. Entonces estaban cogidos, digamos, por el inicio y por el final, lo cual ha hecho lo que tú ibas a decir ahora mismo. sí, también comentar que uno de los temores, aparte de la poca visibilidad, es que justo cuanto más tarde eran los acontecimientos, más posibilidades eran de que apareciera el tifón Fanfón, que finalmente se fue aplazando y no sé si a estas alturas en la isla principal de Japón ya debe estar el tifón montado, pero en principio se decía para el sábado, después se fue aplazando para el domingo tarde, y bueno, y al final se fue aplazando, pero eso sí, los ramalazos del tifón sí que llegaron al circuito y como decía, la carrera empezaba tras safety car con neumáticos extremos y bueno, empezaba así la carrera, apenas 2 vueltas en el safety car y un safety car que justo cuando cubrían la segunda vuelta entraron a pit lane. En principio entraron a pit lane al parecer porque así entraban todos los monoplazas, cruzaban la línea de la segunda vuelta, ¿no? Ya entraban todos en la vuelta 3, con lo cual ya se podían dar puntos. Aunque Se daba por disputado el Gran Premio. sí, eso, tal cual, se daba por disputado y además se daban la mitad de puntos a cada piloto, ¿no? Con lo cual hicieron ahí, no sé cómo decirlo, entre comillas trampas, no son trampas, pero para zafar un poco del problema que se generaba, ¿no? Perdona, es claramente, es decir, es una jugada en la que la gente de la FIA usa el reglamento para cubrirse las espaldas. Es decir, saca los coches en una situación en la que no se puede conducir. Lo decía Lobato y muchas veces exagera, pero esta vez creo que no. A los coches les podía llegar a costar estar detrás del safety y no hacer aquaplaning. Y lo hacen solo para poder, como tú dices, cumplimentar todos los coches 2 vueltas, decir, aquí el Gran Premio se ha disputado, aquí los puntos se han repartido, que nadie diga que no hemos cumplido, la carrera está hecha, de cara a patrocinadores, de cara a organizadores, todo. Y luego a partir de ahí vuelven a montar los chiringuitos porque, como se sabía, no estaban ni muchísimo menos para disputar ese circuito.
De hecho, en esas dos vueltas, bueno, ya a la hora de formar en la parrilla, por ejemplo, tuvimos, creo que era un Force India que salía fuera de pista, y ya en las dos vueltas tras el safety car vimos como Ericsson tenía un trompo y justo se dio la casualidad que había bandera roja con safety car y pudo reemprender la marcha ya al final del pelotón, pero bueno, ya hubo problemas estando el safety car, como tú decías, la pista estaba bastante encharcada, que ya estamos un poco acostumbrados, eso también hay que decirlo, que en cuanto, no sé, hay 2 centímetros de agua en la pista, ya sabemos que esto va a ser tras safety car, neumáticos extremos y vamos a ver si cómo se disputa la carrera, porque ya sabemos que a lo que llueve un poco, pues va a haber parones de este tipo, ¿no? Y como tú comentabas con los tenderetes, pues ya en la parrilla de salida vimos, en la primera salida vimos las tiendas de campaña, por así decirlo. Que me gustó mucho el comentario que has hecho hoy en Twitter esta mañana diciendo y es verdad, que llamaba la atención que pusieran esas tiendas y no hubiera sponsors en ellas. Sponsors, o aunque sea el lema del equipo, ¿no? Aunque sea que pusiera Williams o Ferrari. O A sea, mí me da la sensación que como cual parada de metro en día lluvioso, había alguien vendiendo esas tiendas en la puerta del circuito y así como llegaban los equipos, los representantes decían, venga, dame una que me va a venir muy bien. sí, porque en todo este universo de megatecnología las vimos en la parrilla, pero después verlas todas alineadas en el carril de pit lane, cuando te ponían un plano general con todas las tiendas y después el mensajito de dirección de carrera de se permiten las tiendas en el pit lane, es un poco, no sé, si está lloviendo, pues que los metan en los boxes, no sé, tiene más sentido que los metas en los boxes. Al fin y al cabo hay bandera roja que montar la tienda. No sé, para mí tiene más sentido eso. Ya que los metes en el carril de boxes, pues que los metan en los boxes. Hay delegados de la FIA en cada box para que no se permita ningún cambio ilegal en ese sentido y, oye, los metes en los boxes y se ahorran todo esto de meter las carpas estas y tal, que es un poco, bueno, al final es lo de menos en todo lo que sucedió en el Gran Premio, pero sí que llamaba un poco la atención, ¿no? Que volvimos a ver unas carpas que se estrenaron en ese Gran Premio de Canadá eterno de 4 horas. Bueno, Pues, pasan, es decir, finalmente se da la salida, se da una salida desde, como tú dices, desde el pit lane y se hace una salida detrás del safety car que permanece hasta la vuelta, no recuerdo si es la 7, la 9, la 8 10, vueltas, creo, más o menos, hasta 8 que vueltas. se retira el safety car. Que lo que pasó durante esas 8 vueltas es que, como siempre, se esperó unos minutos, se tardó 8 vueltas, que al final, cuando se dio la salida definitivamente, casi compensaba poner neumáticos intermedios, que de hecho fue lo que hice, uno de los que hizo este cambio fue Jason Button, no a continuación que se retirara el safety car, más 1 o 2 vueltas después, pero Pero fue el, Jason, el primero el que abrió la veda. sí, el A ver, precursor. nos estamos olvidando que antes de todo esto, es decir, antes de que incluso llegaran los coches al pit lane, Fernando tiene un problema eléctrico y abandona la carrera. No, eso es después, eso es justo Perdón. cuando sale el safety car del pit lane, que no lo Vale, íbamos a exacto, pasar, pero exacto. Fernando el coche le aguantó las 2 vueltas y cuando salió el safety car para empezar todo el procedimiento normal, pues apenas 3 curvas y el coche se apaga, literalmente se apaga. Y ahí acabó la carrera de Fernando, que no sé, ya el Gran Premio de Japón, pues eso, en los 3 últimos años, 2 veces acabó en las vueltas iniciales. O sea, El comentario, bueno, es decir, Fernando abandona al inicio de la carrera, decide no hacer comentarios, lo cual no sé si la reglamentación que tienen con la prensa lo permite o no, sino que dice, bueno, cuando termine la carrera hablamos. Y en ese momento yo creo que se tomó, durante toda la carrera tuvo tiempo para reflexionar qué es lo que iba a decir y luego lo que dijo, lo que vino a decir, pues ese mensaje positivo que él tiene siempre de el objetivo ahora es sumar puntos, el objetivo es ayudar a ser los terceros en el Mundial de Constructores y la daga voladora que suelta es
Dice, y aunque a veces la gente se ría o no se tome en serio el tema de que es importante ir sumando puntos, dice, cuando termina el Gran Premio de Japón y ninguno de los dos coches puntúan, pues resulta que sí que es importante que en cada carrera se cojan todos los puntos posibles. Entonces Sí, vuelve a sí. soltar. Que de todas formas, el plano este de Fernando intentar apostar por la tercera posición del Mundial de Constructores, que al final ya queda un poco en segundo plano por algo que vamos a contar más a continuación, el tema De Vettel. de Vettel y el cambio de pilotos y de escuderías, porque bueno, están todos ahí como la gente de la prensa y todos, ¿no? Los aficionados todos estamos como locos para que salga una declaración de Fernando y diga, mira, me voy de Ferrari a tal equipo, me voy para casa o lo que sea, ¿no? Más que nada, pues que digamos que ya están esperando ese movimiento y estas carreras que quedan es casi el que sea el campeón del mundo ya no interesa, ¿no? Porque ya se movió Vettel y tal. Y ya, bueno, ya nos da igual que sea el campeón del mundo, ya queremos ver cuáles son los movimientos, ¿no? En definitiva, como iba comentando antes, el primero que decidía cambiar de neumáticos era Button, que cambió a intermedios y empezó a ir muy rápido, al mismo nivel que los Mercedes. Y ahí se empezaron a mover un poquito todos a raíz de lo de Button, que bueno, Button salía... Button salía... ¿Dónde salía Button? Button salía en principio octavo y en principio se iba un poco retrasado, evidentemente, porque entraba a cambiar los neumáticos estando más o menos el pelotón juntito, pero bueno, en cuanto el resto de pilotos empezaron a entrar en boxes para poner los mismos neumáticos que él, se fue adelantando hasta estar rodando en torno a tercero o cuarto, y ahí se demostraba un poco una vez más que Button se mueve como pez en el agua en este tipo de situaciones, ¿no? Por la parte de arriba, tanto Rosberg como Hamilton, eso sí hay que comentarlo, se distanciaban del resto. O sea, automáticamente se dio la salida, Rosberg y Hamilton se distanciaron del resto del planeta. Después, tanto Vettel como Ricardo, gracias a esa, en principio, lo que nos dijeron, esa configuración de mojado, iban avanzando puestos, se veía como Ricardo y Vettel adelantaban a los Williams, como no sé si estuvieran parados, no, pero casi, y iban avanzando, pero se encontraban entre medias con ese Button que acertó con ese movimiento de intermedias. Como digo, por arriba Rosberg seguía liderando, Hamilton segundo, tercero iba aproximadamente debiera ir Button, después los dos Red Bull y a continuación los dos Williams, ¿no? Después, ¿qué fue pasando? Pues más o menos la carrera entró en cierto impasse, ¿no? Se volvían a cambiar los intermedios porque ya no se degradaba, ¿no? Hasta un momento dado en el que Hamilton decide pasar a Rosberg, lo intenta una vez y no lo consigue, se pasa de frenada y pierde cierta distancia, pero a la siguiente vuelta, gracias a la ayuda del DRS que Charlie White en un momento de la carrera en la que no llovía y más o menos había poca, entre comillas, poca agua en la pista, pues decidía permitir el DRS y es algo que aprovechó Hamilton para adelantar a Rosberg. Por detrás, Vettel iba tercero y Ricardo iba por detrás de Button, pero bueno, ya se avecinaba que lo iba a poder adelantar, ¿no? Y ya entramos en la parte final de carrera, justo cuando Adrian Sutil pierde el control de su monoplaza por aquaplaning, se sale de la pista y choca contra la barrera de neumáticos. Sale la grúa, bueno, en principio Sutil no tiene ningún problema, se le ve andando, saliendo del monoplaza, sale el tractor, grúa, para recoger el Sauber de Sutil y ponerlo en un sitio seguro. Y lo que vemos a continuación es que digamos que hay otro monoplaza que en ese momento no nos enteramos porque no se ve nada y realmente no se ha visto nada, ¿no? Lo que se vio ha sido por fotos de fotógrafos y tal, porque lo que es imágenes de vídeo
que yo estoy seguro que hay imágenes de vídeo, tanto la onboard de Bianchi como las que están ahí en perpetuos en el circuito, seguro que han grabado lo que ha pasado, pero en ningún momento vimos nada de Bianchi tener el accidente. Y cuando está la grúa y tal remolcando el coche de Sutil, los comisarios que están en esa zona empiezan a agitar las manos, ¿qué ha pasado aquí? Y al minuto vemos cómo sale el safety car, que viéndolo sin tener constancia de que ahí había un accidente gravísimo de Bianchi, parece que sale el safety car porque en ese preciso momento, más o menos en esas vueltas, ha venido otra vez otro ramalazo de lluvia de ese tifón y la pista estaba ya se empezaba a complicar seriamente, ya había bastante agua en la pista y a mí mi impresión fue que se sacaba el safety car porque, pues eso, que se paraba porque ya digamos la situación era complicada para los pilotos y si ya al principio salió con safety car y tal, pues lo normal es que teniendo el mismo nivel de agua más o menos que al principio, pues se paraba. Y encima, como ya se había cubierto el 75%, pues ya se daban todos los puntos completos a todos los pilotos y ya se paraba la carrera porque faltaban 10 vueltas más o menos para acabar el Gran Premio y ya se daba por finiquitado la carrera, ¿no? Y resulta que finalmente, más que por el agua, fue por el accidente de Bianchi, porque sale el safety car acompañado del coche médico y ahí pues es un poco la discusión que estamos teniendo, que la gente empieza a tener, ¿no? Que cómo es posible que se tardara, al principio, cómo es posible que se tardara un minuto en sacar el safety car. ¿Cómo es posible que saliera la grúa a remolcar el coche y los coches y simplemente hubiera banderas amarillas indicando el incidente, pero no se sacara el safety car estando una grúa dentro de la pista? Bueno, ahora sí, es decir, eso ya es otro tema, es decir, es otro debate. Lo cierto, dime, Manuel. No, iba a comentar que ahora empezamos con el debate ese de Bianchi, pero ya para acabar con la carrera es que definitivamente sale el safety car, bandera roja, se vuelven a meter en el pit lane como a principio de carrera, pero ya la FIA decide acabar la carrera, en la que Hamilton se lleva la victoria, Rosberg segundo, tercero Vettel, que en principio, antes de todo esto, Vettel entrara a boxes y perdió en principio la posición con Ricardo, pero como a sacar la bandera roja se tiene que recuperar la vuelta donde todos los monoplazas pasan por línea de meta, pues Vettel conseguía la tercera posición, Ricardo era cuarto, quinto Jason Button, sexto Bottas, séptimo Massa, octavo Hülkenberg, noveno Bernier y décimo Sergio Pérez. Hasta ahí los 10 que puntuaron. Bien, la verdad es que para ser una carrera tan sucia, tan liosa y tan corta en realidad, yo creo que nos ha quedado una buena crónica. Es decir, Dani creo que daría su visto bueno. El tema está, evidentemente, ahora mismo hay muchísimo debate en si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si se han hecho algunas cosas bien o algunas cosas mal. Yo creo, a ver, es muy fácil desde el sofá de tu casa opinar acerca de cómo se ha tratado o cómo se ha gestionado una emergencia. Es muy fácil y sin embargo yo creo que es lo peor que se puede hacer. Y yo prefiero quedarme con el dato de que en minutos el piloto estaba en el centro médico del circuito y en minutos ha salido una ambulancia hacia el hospital. Es decir, que se tardara, ¿cuánto se tardó en sacar el safety car? ¿Cuánto se tardó en sacar la bandera amarilla? Si se tuvo que sacar bandera roja, es decir, eso es algo que ahora mismo es muy sencillo juzgar, opinar, pero que en el momento en el que sucede
la información no es completa, la información es parcial. De hecho, ahora mismo incluso nosotros seguimos teniendo información parcial, lo cual es significativo de que es complicada de administrar y de entender esa información, tanto que a los aficionados directamente no se les da para evitar mayores conflictos y mayores polémicas. Y entonces, ya digo, yo casi en esa parte no prefiero no entrar. Sí es verdad que hay una imagen que me disturba un poco, que es que justo cuando estaban tratando de sacar el coche de Esteban Gutiérrez, hay un comisario con la bandera verde, ondeando la bandera verde, desde de una torreta. Ah, pero tampoco creo que en ese momento fuera... Pero eso tiene explicación. A ver, adelante, Tiene la adelante. explicación, tiene la explicación de que, como sabes, a lo largo del circuito hay varios puestos de comisarios y ese comisario que estaba ondeando la bandera verde quería decir que a partir de ese punto no había peligro, que estaba la pista bien. La bandera amarilla se estaba señalando desde otro punto del circuito que estaba anterior. Entonces, es verdad que viendo la imagen Sí, sí, con sí, todo el llama la accidente y atención. todo, ya que el tío, ¿cómo es posible que el tipo esté ondeando la bandera verde? Aparte, cuando los 3 o 4 comisarios que estaban abajo, porque esto estaba como una caseta a más Sí, sí, altura, sí, ¿no? una torreta. Estaban como las manos llamando la atención, ¿cómo es posible que este tipo esté ondeando la bandera verde? No, pues tiene esa explicación, pero sí es cierto que viendo la imagen llama la Pues ya está, es atención. decir, incluso tiene explicación. Entonces, ya digo, yo en cómo se ha gestionado la emergencia, yo no tengo ni idea de Fórmula Uno como para poder dar incluso una opinión. Es decir, se ha gestionado como se ha podido. Salió el médico de la FIA, no, el médico de la FIA no, ¿quién era este italiano? ¿Cómo era? El representante El portavoz de la FIA, el ¿no? portavoz de la FIA diciendo Que quizás no estuvo acertado el portavoz indicando que, como lo dijo, que el claro, helicóptero es decir, no podía a él despegar por las condiciones meteorológicas. exacto. Quizás es el fallo donde estuvo, porque Eso es de verdad ser así, que es de cárcel exacto, es directamente. decir, todo eso, es decir, hizo que incluso ya Antonio Lobato y Pedro La Rosa pues empezaron a opinar y efectivamente con la información que se había dado públicamente, no estamos hablando de rumores, es normal que se pensara así. Luego realmente entiendo que a este hombre pues le era muy complicado decir se ha trasladado por ambulancia porque se ha desaconsejado médicamente el traslado por vía aérea por un tema de de presión de altitud y de cambios de presión. Y eso es muy complicado porque lo que estás diciendo es el piloto está extremadamente grave y sin embargo pues recurres a lo más lógico. No hay tiempo. Bueno, ya está, es decir, son nervios, las gestiones no son perfectas, pero ya digo, no creo que haya sido mala la gestión de la emergencia. Eh, De hecho, Gerardo, perdona que te corte, de hecho, el debate inicial era que algunos decían que la carrera por un lado, no se debía haber disputado y otros dicen que se debería haber adelantado. bueno, a eso voy. Es decir, yo sí que podemos abrir, si quieres, Emanuel. Ya digo, somos poquitos para hacer un debate, pero incluso a través de los comentarios nos podéis hacer llegar vuestra opinión. Yo abro dos puntos de debate. Uno, la carrera está para disputarse. Vale, también es muy complicado responder, pero, o mejor dicho, más que si la carrera se debía disputar, ¿debería la Fórmula Uno crear un umbral a partir del cual las carreras no se disputan? Es decir, o sea, con un 80% de probabilidad de una lluvia de este tipo, no disputamos la carrera. O la adelantamos o la retrasamos. Y punto. Y se hace así. Y a lo mejor eso es lo que funciona, pero a lo mejor luego siempre diremos, pues mira, al final no ha llovido, no han corrido la Fórmula Uno. Eso, recordemos que para nosotros es un deporte, pero para muchísimas personas, las escuderías incluidas, es un negocio. Como tú decidas, no se corre un gran premio, porque tememos que vaya a haber unas condiciones meteorológicas que impidan desarrollarlo con total seguridad. Y luego te equivoques, porque pasa, ahí son cientos de millones de dólares que dejan de moverse. Y eso sí que puede golpear muy fuerte la Fórmula Uno. Ese es el riesgo que yo veo. Pero ya digo, todavía no entro en si lo haría o no. Y el segundo punto de debate
que me gustaría abrir es, ¿estamos de acuerdo que no procede mostrar imágenes del piloto, imágenes del rescate del piloto, del estado, de los médicos haciendo su trabajo? Estamos, yo creo que todos de acuerdo, por respeto al propio piloto, a su familia y perfecto. Es decir, ahora, eh, el accidente de un coche de Fórmula Uno, aunque no forma parte del espectáculo de la Fórmula Uno, sí forma parte del deporte. Y sí que no entiendo. A ver, no hay imágenes, porque parece que no estaban en ese momento grabando, pero no ha habido tampoco, ya digo tú lo que decías, es decir, alguna cámara puede haberlo captado o no ha habido por parte de la organización, mm, ni ahora ni en las horas siguientes se han visto, ya digo, ni imágenes de lo que ha sido el accidente. Y parece como que eh, se prefería enfocar cualquier otra cosa que la gestión del accidente, es decir, las ambulancias, el coche médico, eso forma parte del deporte, es decir, eso está ahí, existe el safety car y el safety car de hecho es todo un reclamo y hay una empresa que es Mercedes que mete pasta para que el safety car esté ahí. El coche médico también, yo también quiero ver, aunque no sea para disfrutar por el morbo, cómo llegan médicos en 2 minutos con un Mercedes a 180 kilómetros en la autopista. Y no es por morbo, es porque considero que forma parte del deporte. No me interesa lo que esté ocurriendo con el piloto, pero sí considero que ya digo, hipocresía no lo sé, pero es decir, el de repente decir, no vamos a ver nada de lo que está ocurriendo aquí. Bueno, es que estamos viendo un deporte de tíos que van en coches a 300 kilómetros por hora y sabemos que eso forma parte del deporte. No es que queramos nuestra porción de morbo, es simplemente que queremos ver cómo se está gestionando, no la parte personal, pero sí la parte organizativa. Esa es mi opinión. Vamos a ver. Ahora, Emanuel, tienes que darme la contra. Pues, por un lado, si se debería disputar el Gran Premio, yo creo que sí, básicamente porque aquí hay un suministrador de neumáticos que suministra neumáticos intermedios y de lluvia extrema. O sea, lluvia extrema, habría que entrar a valorar cuál era la lluvia extrema. Si viene un tifón y aquí hay 90 milímetros de agua por metro cuadrado, evidentemente no. O sea, dentro de lo humano, no. Pero aquí se hacen unos neumáticos específicos para este tipo de condiciones. Hasta cierto límite es verdad, pero vamos, si hay lluvia, pues se disputa y punto. Sino que hagan como otras competiciones en Estados Unidos donde caen 4 gotas y se suspende. Pero ya lo sabes de antelación de que 4 gotas y se suspende. No puede ser que eso de que porque las circunstancias no te vienen bien, como un poco parece lo que dice Massa, ¿no? Que a Massa no le gusta la lluvia, diga que se tenía que haber suspendido, aplazado, adelantado, no sé qué historia, pues no. O sea, si no te va bien la lluvia, pues entrénalo, no sé, mala suerte. Pero hay gente, por ejemplo Red Bull, que apostaron por la lluvia, o a Alonso le venía bien la lluvia, o incluso al propio Bianchi, que desgraciadamente ha sufrido este accidente, pero incluso al propio Bianchi le pudo venir bien la lluvia para conseguir puntos, pudiera haber conseguido puntos, o en un caso hipotético, ¿no? O este tipo de situación. O sea y además no hubo ningún tipo de viento huracanado ni de este tipo, con lo cual yo creo que es cierto que, por ejemplo, el viernes o jueves, donde los pronósticos decía que el tifón iba a entrar de lleno en la carrera, que ahí habría que verlo, ¿no? Pero la FIA, los promotores y todos los que llevan el tinglao, pues decidieron esperar y al final los pronósticos fueron que sí, hubo lluvia, pero tampoco nada dramático. Y además si hay safety car, pues oye, si hay que estar parados media hora, pues mala suerte. Se para y se hace 20 vueltas o lo que sea, porque por otra parte se dio la circunstancia de que esto ha pasado en Japón y tú vías las gradas con los japoneses cayéndole en la mundial y vías las gradas más o menos llenas y los vas a dejar sin solo por la gente que va, que los espectadores en televisión pues a lo que más pues madrugas, ¿no? Pero a la gente que va allí, pues dentro de unas ciertas medidas de seguridad que yo creo que se cumplían, pues se hace la carrera sin ningún problema, ¿no?
Después con el tema de las imágenes, sí, vas a decir algo, Ger. No, lo que iba a decir es que a lo mejor lo que se tiene que trabajar a partir de ahora, pero tristemente muchas veces tienen que ocurrir estas cosas para que se revise, es que en una situación en la que es tan fácil salirse de una curva, salirse de pista, si tienen que entrar personas o máquinas a tocar un coche que ha quedado parado, a lo mejor sí que hay que ser más estricto con el safety car a partir de ahora. Quiero decir, si cuando se sale Gutiérrez hubieran sacado un safety car, seguramente esto no hubiera sucedido. Pero también, por otra parte, yo viendo el accidente de Gutiérrez en la zona en la que ha sucedido, hasta ahora, si me hubieran preguntado ayer si en esta misma situación hay que sacar un safety car, yo como aficionado digo que no es necesario. Es decir, que basta con ir con un poco de cuidado y banderas amarillas que para eso están. Pero a lo mejor a partir de ahora sí que hay que cambiar. En ese aspecto sí. Ya digo, no cuestiono y no creo que se haya gestionado mal con los datos con los que tenemos, por supuesto, siempre, esta situación. Hombre, yo creo que evidentemente en cuanto a este hecho que comentas, yo creo que algo va a cambiar. Dentro del protocolo estoy seguro que algo va a cambiar. Pero hemos visto situaciones donde, no sé, había ciertas situaciones en pista donde no ha salido el safety car que tú veías, ostras, pero ¿cómo es posible que no salga el safety car? Creo recordar en Alemania, ¿no? Que además también era sutil, que tú decías Gutiérrez, pero no, es sutil, pero en el Gran Premio de Alemania que Sutil tuvo un trompo en la línea en la recta y que no hubo safety car sencillamente porque que faltaban 3 o 4 vueltas cuando pasó eso y oye, que sale el safety car y se chafó la carrera, pues que se tengan que chafar. Si lo primero de todo era la seguridad, no debe haber ningún problema por chafar el espectáculo. Es que si no, es que lo primero no es la seguridad, va antes de eso, va otra cosa. Y aparte el espectador lo debe de entender. Si faltando 300 metros o ocurre una cosa necesaria que tengan que salir a safety car y por eso se chafa el espectáculo, pues mala suerte. Es que estos tipos se juegan la vida todos los días y primero va la seguridad, después el espectáculo ya vendrá después, pero primero la seguridad. Lo que no vale es una cosa y para hoy y para mañana otra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que incluso, bueno, a ver, o sea, no vamos a abrir este tema, pero cuando la retransmisión de las carreras, o sea, cuando en las retransmisiones de las carreras, como va a pasar con Movistar TV o como está pasando, se tengan más datos, cuando tú seas un poquito más consciente, porque es verdad que ahora mismo con el spray que levantan los coches, muchas veces el espectador pierde un poquito la orientación de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos viendo, incluso las referencias visuales. Y eso a veces hace que en nuestra pantalla veamos que se deteriora la calidad del espectáculo y no entendamos qué pasa y de repente suspenden la carrera o la retrasan y no o sea, no lo entendemos porque realmente no estábamos entendiendo lo que estaba sucediendo antes. Yo creo que si se mejora la retransmisión en el aspecto de tener más datos, más cámaras, ver más cámaras subjetivas y a veces cámaras subjetivas no tanto de los pilotos sino de ciertos puntos desde las gradas, es decir, si se enriqueciera esa parte podríamos entender y seríamos incluso a veces los espectadores que diríamos qué locura que estén corriendo así, deberían parar la carrera. Creo que podría aumentar la empatía con respecto al espectador en ese aspecto. Sí, pero después con eso hay cierto problema, porque por ejemplo, Hamilton estaba diciendo, comunicando por radio que, bueno, quiero correr, no hay ningún problema, que por otro lado es algo típico de Hamilton, ¿no? Ya en los últimos años ha sido el primero que ha dicho por radio, oye, que quiero correr y tal, ¿no? Nos recordamos Sí, situaciones sí. anteriores como Corea y tal, años anteriores, ¿no? Y después había pilotos como, por ejemplo, Massa, que era todo lo contrario, ¿no? Aquí no se ve nada, o sea, y al final el que está a cargo de todo el chiringuito, ¿a quién le haces caso? No, no. ¿A la mínima que un piloto se queja para la carrera o te fías del primero que es Hamilton o te fías de Alonso que igual es como es campeón del mundo, te fías de Vettel como es 4 veces? Es muy complicado. De todas formas, se me olvidaba antes decirlo, recordemos, con todo esto que ha pasado con el accidente de Jules, eh, en 2007
a Lewis Hamilton una grúa igual, lo, Lo remolcan, lo sí, sí. coge, lo remolca y lo deja listo para volver a pista, ¿eh? Es decir, y en unas situaciones o sea, en una situación climatológica muy parecida a lo de hoy. Es decir, llovía muchísimo, creo que era Nürburgring, ¿puede ser? Sí, sí, Nürburgring, sí. Llovía muchísimo, se sale, le cogen y le vuelven a colocar. Aquí la grúa ha salido lo mínimo e imprescindible, es decir, porque todavía, es decir, y menos mal, o sea, no voy a decir menos mal que esto ha sucedido en Suzuka, pero imaginemos que esto sucede en Corea, en Rusia, en la India, en un gran premio donde los comisarios no tienen ninguna experiencia. Ahora tal vez estaríamos echándonos encima de los comisarios. Sin embargo, nadie duda de la profesionalidad del buen hacer de los comisarios japoneses que tienen muchísima experiencia en todo esto. Entonces, la grúa ha salido lo mínimo y aún así ha sucedido lo que ha sucedido. Es muy mala suerte. Y yo creo que hay que cambiar un poco esa Mm. normativa. Que yo te iba a decir que desgraciadamente ha pasado el accidente, pero si no pasa el accidente de la grúa, o sea, no estaríamos hablando de la grúa, vamos, ni décimas. O sea, pasaría totalmente desapercibido, como lo ha pasado con esto de la grúa. O sea, hemos visto el tractor remolcando coches. No sé, tú vas comentando lo de Hamilton que fue un poco clamoroso y a partir de ese se cambió que no se podía remolcar volver a meter dentro de la pista un coche, pero hemos visto incluso en Cataluña, bueno, en todos los circuitos que ha habido accidentes, la grúa o el tractor remolcando el coche. Que a partir de ahora, si sucede esto, va a salir el safety car, pues es algo que habrá que, pues eso, cambiar el protocolo o ser más exigentes, ¿no? La FIA es más exigente con las radios en Singapur o tal, pues Sí, no, sí. desgraciadamente como lo pasó con Senna, ¿no? Desgraciadamente ha tenido que pasar un accidente muy fuerte pues para que se toquen ciertas partes del protocolo, pero Y, si y no tan, llega a y pasar lo tan de fuerte, Bianchi, y tan fuerte, Manuel. Y yo creo que conviene resaltar y darle importancia, porque estamos hablando, digamos, lo que ha pasado sin centrarnos en realmente la persona perjudicada, que es Jules Bianchi, piloto de Marussia. Es decir, ahora mismo, en el momento en el que vemos el accidente, bueno, en el que no vemos el accidente, pero sabemos que algo ha pasado, porque realmente no se ve el accidente. Entiendo que las cámaras no estaban revisando ese trazado, esa parte del trazado en ese momento. Cuando nos enteramos de que sale el coche médico, dices, bueno, pueden ser mil cosas, ¿no? Cuando es decir, cuando salta la alarma, yo creo que es cuando se sabe que Jules Bianchi llega al centro médico del circuito inconsciente, ¿de acuerdo? Y yo es que eso, creo que no llega a llegar al centro médico, directamente se sube despacio en la ambulancia al punto y directamente se va al hospital. Yo creo que no llega ni a pasar por el centro médico de... pues la verdad es que no lo sé. Es decir, sí es verdad que se dice la noticia de que va a ir al centro médico. El que llega al centro médico es verdad que es Adrián Sutil. De Jules Bianchi no lo sé seguro. Pero cuando se dice que está inconsciente es cuando realmente nos damos cuenta de que la situación puede ser muy seria. Y para remontarnos a una situación similar, es decir, el último piloto que tiene un accidente y que queda inconsciente es Felipe Massa en 2009. Sí, 2009, sí. 2009, Felipe Massa en 2009. Y entonces sabemos que nos estamos barajando una situación tan grave como la de Felipe Massa, que ahora mismo, por suerte, ha quedado en el olvido y Felipe sigue conduciendo, pero en ese momento sí que también se temía seriamente por su vida. Y ahora mismo yo creo que estamos ante la situación más peligrosa, es decir, vivida por un piloto, el accidente más grave después de la muerte de Ayrton Senna en el año 94. Es decir, estamos ante el accidente más grave desde el año 94. Bueno, con consecuencias físicas, porque ha habido accidentes, Correcto. A aquello... ver, accidentes ha habido de todo, es decir, recuerdo ahora la vuelta la vuelta no de campana, sino la vuelta entera del coche de Weber, recuerdo el accidente de Kubica que parecía un milagro que se hubiera salvado, es Sí, decir, sí.
ha habido accidentes muy graves, pero en casi todos los casos, y eso yo siempre lo digo, y yo soy creyente, pero no podemos decir que sea un milagro, es fruto de la ingeniería, es decir, han bajado por su propio pie. En ese aspecto. Sin embargo, lo de hoy es gravísimo y es que nos estábamos alejando, estábamos ya teorizando, como siempre teorizamos aquí, y no lo estamos diciendo. Ahora mismo son las 23:20 del domingo, 5 de octubre, y Jules Bianchi fue operado de urgencia nada más llegar al hospital. Entendemos que para estabilizarlo de alguna forma, después de que un TAC mostrara una lesión, o sea, un traumatismo cráneoencefálico severo con daños. Entonces, se le ha operado de urgencia y la buena noticia, y eso marca la gravedad, la buena noticia es que ahora mismo, o cuando se emitió el comunicado, se indicaba que tras la operación sobrevivía y respiraba por sí mismo. Eso es el tope máximo, digamos, el punto más optimista del comunicado, que respira por sí mismo. No se sabe absolutamente nada más. Entonces, es un accidente gravísimo que de alguna forma ha recordado al de María de Villota, es decir, que en circunstancias totalmente diferentes, pero sí que con el monoplaza impacta contra una superficie totalmente no preparada para reducir el riesgo, todo lo contrario, es decir, metal puro y duro y de un vehículo de varias toneladas, es decir, es como darse contra un muro de acero y esa es la situación ahora mismo. Yo creo que todos la sabemos, pero creía necesario al menos mencionarlo para conocer bien ahora mismo cuál ha sido la consecuencia de todo lo que estamos hablando. Safety cars, no safety car, temporal, no temporal. Bueno, lo que ha sucedido es esto, es decir, es tan grave como esto y yo creo que ya digo, en 20 años no nos habíamos enfrentado a una situación similar y desde luego en toda la historia del podcast tampoco habíamos estado ante un accidente tan grave. Y antes comentabas lo de Massa. Vale, como decías tú, nosotros estamos aquí a miles de kilómetros desde el desconocimiento, ¿no? Pero a partir de lo de Massa se reforzaron los cascos, que es, bueno, es como la estampita de todos los pilotos. O sea, el casco es Sí, sí, sí. nada más, ¿no? Y a partir de lo demás se reforzaron sobre todo la parte de la visera, ¿no? La parte superior de la visera. Y yo ya digo, desde el desconocimiento, pero ojalá vean que no le pase nada, ¿no? Pero si no le sale indemne de este accidente, gran parte, como suele pasar, ¿no? A partir de lo demás, los Sí, sí, sí. monocascos sí fueron casi que no se destruyen. Y que de hecho, las fotos que circulan del accidente con Massa, ves que el coche sí está destrozado, pero lo que es el monocasco más o menos está intacto, más o menos. O sea, Sí. seguro que tiene grietas por todas partes y tal, pero eso, por ejemplo, llega a pasar en el 94 y olvídate. No, no, no. Es decir, Salen hubiera sido un trozos de pilotos amasijo. por ahí, desgraciadamente. Y No, afortunadamente... y no, vemos eso, vemos lo que ha sido la seguridad, es decir, que el piloto ahora mismo está con vida después de un accidente que yo creo que sí, no sé a qué velocidad iría, pero 100, Dicen 120, que sí, en torno a 200, una cosa así, más o pues menos. es decir, a 200 kilómetros por hora, cualquiera de nosotros, con el coche más seguro que exista de calle, impactamos contra esa máquina y morimos. Es decir, vamos, 99% de probabilidades de morir. Hoy Jules Bianchi está en un hospital en un estado muy grave, pero ha salvado la vida y eso es gracias a la evolución. Es decir, ese coche llevaba todavía bastante gasolina, ni siquiera ha explotado, ni siquiera se ha incendiado. Es decir, todas las medidas de seguridad incluso a veces pues fastidian un poquito el deporte, las vemos en acción en algo así y desde luego merece Mm. la pena. Merece la Sí, pena sí, sí. seguir apostándolo por la seguridad. Bueno, difícilmente iba a explotar porque lo que es la parte trasera ha quedado polvo, o sea, polvo literalmente, Claro, polvo, desgraciadamente. pero significa, es decir, recordemos que en el monoplaza el depósito está justo detrás del piloto, ¿vale? Es decir, está piloto, depósito,
motor, y de repente vas a 200 kilómetros por hora, impactas y el motor hacia donde se va, ese motor que está a 600 grados de temperatura, los tubos de escape al rojo vivo, bueno, ponle que llovía y que no es lo mismo, pero bueno, ese motor que está ardiendo impacta contra el depósito y no pasa nada. Es decir, el hecho de que siga con vida es un hecho absolutamente Y de reivindicativo de hecho, lo que es la seguridad. cuanto más se destruya, parece una contradicción, pero es mejor, ¿no? Incluso los Correcto. coches que pilotamos nosotros, que conducimos, Sí, sí. están preparados para, diga, literalmente autodestruirse para Sí, absorber toda la energía del fruto de un impacto. accidente, ¿no? Y eso es algo que muchas veces lo decimos los propios dueños de coches, ¿no? Ahora estos coches te das un golpe y se destrozan. Antes yo tenía un X que podías darte 3 vueltas de campana y el techo ni se movía. Y muchas veces lo acusamos enseguida al término económico y no nos damos cuenta de que en realidad esa deformación nos salva la vida. Bueno, eso es lo que ha sucedido y es verdad que hemos hecho un repaso a lo que es la normativa, que es algo que sabemos que van a tener que revisar, a lo que es la gestión del accidente, que creo que ninguno de los dos nos atrevemos a entrar a criticar o a Yo te iba a opinar. decir, iba a comentar dos puntos, Gerardo. Por un lado, tú Sí, antes hablabas de las imágenes de televisión. Por ejemplo, tenemos el caso de Massa, de que sí se mostraron imágenes del accidente de Massa. Evidentemente, no me pondría a compararlo uno con el otro, ¿no? Sobre todo porque uno no lo he visto. Pero digamos que podrían entrar en cierta equivalencia, y en el caso de Massa no sé si fue al instante, pero, o sea, ese mismo fin de semana se vio, bueno, se supo las causas del accidente por el muelle y tal. Y aquí con respecto al de Bianchi, imagino que, por ejemplo, la onboard, yo estoy seguro que imágenes hay, y la onboard de Bianchi, evidentemente hay un punto justo cuando la cámara se destruye por fruto del accidente, pues evidentemente eso ya no está grabado, ¿no? Pero antes de que la cámara o el monoplaza colisione, pues hay ese trozo de imagen sí que se podía mostrar. Evidentemente, imágenes de, no sé, pues de posible sangre o de este tipo de cosas, pues hasta el no, límite, hombre, ¿no? Pero, por supuesto queda pero fuera. ciertas imágenes para indicarle al público, al que está en la pista y al que estamos aquí desde casa, la situación, porque en un momento dado, sí, sale el cartelito de Bianchi, pero no sé, pudo ser una equivocación de realización, no sé, o sea, Ya digo, yo creo que tenemos que dejar claro para todos los que nos escucháis que no es que estemos diciendo que nos falta alimentar el morbo, sino que realmente el accidente forma parte del deporte, es decir, lo que decía yo antes. Entonces tú quieres ver qué es lo que ha sucedido, es decir, cómo se ha salido el coche, como si me paras la imagen un segundo antes de que impacte. Perfecto. Es decir, que ya, como tú dices, en el caso de Massa se vio, vamos, y no solo se vio, porque tú puedes justamente estar poniendo esa cámara en directo y mala suerte ocurre, sino que se repitió hasta la saciedad. Se repitió hasta la saciedad de lo que pasó. Entonces yo no pido eso, simplemente quiero saber cómo ha sucedido el accidente, en qué punto. Luego, es verdad, Sutil ha dicho que se salió en el mismo sitio que él, etcétera, etcétera. Nos podemos imaginar lo que ha pasado, pero ya está. Es decir, recuerdo también un accidente de Sergio Pérez en Mónaco, que salió y, de hecho, bueno, fue justo cuando De la Rosa tuvo que coger los mandos del coche porque no pudo pilotar Sergio Pérez el Gran Premio y en ese accidente del sábado el impacto también fue muy fuerte y recuerdo que repitieron hasta la saciedad el hecho de que él soltaba los volantes para taparse y que eso incluso había sido negativo. Quiero decir, forma y algo es parte intrínseca de lo que es la Fórmula Uno. Entonces, en ese aspecto creo que sí que se puede revisar eso. sí. Y después el otro punto que te iba a comentar es que, aparte de, evidentemente, de Bianchi, que es pues el que ha sufrido el accidente, sí que hay otra gente que ha sufrido el accidente. Por un lado, al parecer hay un comisario que no tiene, por lo que me he enterado, no tiene nada grave, pero es cierto que tiene ciertas heridas. Y después Sutil, que ha salido totalmente indemne físicamente, pero psicológicamente yo no sé cómo hasta ahora puede estar Sutil, porque lo ha visto todo
y, o sea, Sí, ha sí. visto cómo se ha producido el accidente, imagino, ha visto cómo lo atendía y hasta cierto punto, Sutil también es piloto, que te puede gustar más que mejor piloto o menos, pero es piloto como él y no sé hasta qué punto psicológicamente puede estar Sí, Sutil sí, 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 preparado para totalmente. volverse a montarse a un monoplaza y enfrentarse otra vez a correr a 300 y todo esto. Y además merece la pena decir que en ese momento, es decir, podía haber dos comisarios en ese lado y hubieran quedado o sea, hubieran muerto directamente si les coge el Marussia de Luis Bianchi. Es decir, ha sido un accidente que con todas las personas que estaban trabajando ahí podía haber tenido consecuencias muchísimo peores, muchísimo peores. Por eso digo que se va a tener que revisar. Bueno, creo que hemos hablado bastante acerca de lo sucedido y si quieres podemos intentar, pues eso, poco más hay que contar, tal vez simplemente hablar de los resultados y un poquito de las consecuencias y ya entramos directamente en lo que va a ser el Gran Premio la próxima semana, un Gran Premio que entendemos que se va a disputar, por supuesto, pero que todavía no sabemos, digamos, en qué circunstancias. Eh, a ver, los pilotos al fin y al cabo también son personas, eso quieras o no les afecta. No estamos en el año 94 en el que muere un piloto un viernes y aún así el domingo corre de la misma forma. Ahora mismo la sensibilidad en este aspecto ha aumentado. Y luego un hecho que decían es que todos los pilotos al terminar la carrera se han ido al hospital a interesarse por su compañero. Sobre todo porque además es que estamos hablando de un... A ver, no creo que hubiera en otras circunstancias hubiera algún piloto que no lo hubiera hecho, pero Jules Bianchi es un piloto jovencísimo de la escuela de pilotos de Ferrari que 25 años recién llegado a la Fórmula 1 y es normal, digamos, que para todos los pilotos incluso, pues sea como un hermano pequeño en ese aspecto, es decir, que vas corriendo al hospital para saber qué es lo que ha sucedido y en qué estado se encuentra. Sí, Am, y antes de pasar ya a resultados y tal, Gerardo, comentar también el otro fallecimiento, ¿no? Que parece que las malas sí, noticias se han juntado. lo quería comentar antes de terminar el podcast, porque digamos está totalmente desligado a lo que ha sido este Gran Premio, pero no está desligado al día de hoy. Y es que justamente hoy, hace unas horas, Andrea de Cesaris, piloto de Fórmula 1 de los años 80, fallecía y además a causa de un accidente de moto. Pues sí, pues como decía, parece que se han juntado. Las malas noticias vienen de par en par, porque, joder. Desde luego, ya digo, es un piloto que yo nunca vi correr y que es verdad que ostenta el récord de abandonos en la Fórmula 1. Leía un poquito para poder saber quién era, que era muy buen piloto, pero con un temperamento, digamos, latino muy elevado, que hacía que muchas veces pues, el coche terminara o roto o destrozado después de un accidente, que incluso alguna vez los mecánicos habían negado a repararle el coche debido a los motivos que había llevado a tenerlo así. Así que es muy interesante. Sí, eso es Pero lo que lo comentamos en el Gran Premio de Singapur, que lo que le podría pasar a Maldonado si y volvía a chocar otra vez nuevamente el coche, ¿no? Que igual le pasaba como a De Césares, ¿no? Que los mecánicos se negarían a reconstruir el coche ante los numerosos accidentes, ¿no? del piloto. Y pues ya, ya dime, dime. pasamos a la clasificación, si te parece. Pues ya Sí, dimos la de la carrera, que, bueno, para resumir, con esta victoria Hamilton se distancia más de Rosberg. Hamilton ya acumula 8 victorias, que bueno, ya con 8 victorias ya estamos hablando de un piloto que si no consigue el campeonato del mundo es porque lo pierde él, básicamente, no lo gana el otro, ¿no? Y como digo, Hamilton consigue aumentar la distancia a 10 puntos, ahora tiene 266, Rosberg tiene 256, tercero Ricardo 193, el sueño ese que tenía hace unas carreras de conseguir el título, pues no, que ya pienso en el próximo año, ¿no? Cuarto es Vettel, que en las últimas carreras y gracias a estos dos podios consecutivos ha subido puestos en el campeonato. Cuarto con 139, Fernando Alonso quinto con 133,
Bottas sexto con 130, Button séptimo con 82, sexto Hülkenberg con 76, noveno Massa con 71 y cerrando el top 10 Sergio Pérez con 46. Y en el Mundial de Constructores, pues a punto estuvo Mercedes de ser matemáticamente campeón del mundo aquí en Japón, seguramente lo sea en Rusia. Va primero con 522 puntos, Red Bull segundo con 332, Williams tercero reconfirma esa tercera posición y a plena distancias con Ferrari con 201 puntos, cuarto Ferrari con 178 y como comentaba Gerardo antes, pues había como 81 carreras que Ferrari al menos puntuaba con un piloto, pues se ha roto la racha, ¿no? Quinto Force India con 122, sexto McLaren con 121, una lucha también interesante y vamos a ver si Force India o McLaren, quién queda ahí en ese quinto puesto. Séptimo Toro Rosso con 29, octavo Lotus con 8 puntos, noveno Marussia con 2, unos 2 puntos que vamos a ver lo que le pasa a Bianchi, pero 2 puntos de oro, ¿no? Décimo Sauber y un décimo Caterham. Muy bien, pues así es como queda la Fórmula 1 después de este Gran Premio y después de todo lo que ha pasado. Y bueno, a ver, vamos a revisar un momentito las porras. Pues Dani sería, ¿no? El ganador con Hamilton, Ricciardo y Alonso. Porque tú, Rosberg, Hamilton, Ricciardo. Sí, bueno, ahí queda. Desde luego yo con Alonso, Hamilton y Bottas, no. Vosotros dos, pues podemos entender a ver con cuál nos quedamos. Y deberíamos repasar. ¿Tienes los datos de la porra? ¿Los tienes, Emanuel, ya? Sí, los tengo. Vamos a ver. Hoy en Japón, primero ha sido Grand Moff Tarkin con 190 puntos, segundo Moe con 167, tercero Richie Cucalón con 156, cuarto Cigenta con 155, los mismos que Garrafa y Slider 27, séptimo David Metal 3 con 153, octavo Raistlin con 151, noveno Jaleón con 150 y décimo cerrando el top 10 con 147, ¿no? Y en la general, pues la cosa está bastante apretada. Primero va Hordel con 2.146. Segundo voy yo, curiosamente, con 2.110. Los mismos que Raistlin. Cuarto va Richie Cugalón con 2.104. Quinto va MJ Tars 2 con 2.089. Sexto Grand Moff Tarkin con 2.068. Los mismos que Manuel Navarro. Octavo es el Rider 27 con 2.067. Y el Cabalino noveno con 2.054 y cerrando el top 10 dado 3 con 2.052. Como ves, todo bastante apretadito. Muy apretado, muy apretado. El final de temporada va a ser muy interesante. En la porra, el último Gran Premio no reparte dobles puntos, ¿verdad? No, al final no, porque bueno, mejor así. Se ha decidido que no, al menos esta temporada. Bien, pues antes de entrar un poco en lo que es el Gran Premio de la próxima semana de Rusia, en Sochi, la noticia, a poco que hayáis leído alguna cuenta de Twitter o algún blog de Fórmula 1, está ahí. Yo creo, Emanuel, que casi, no digo no mencionarlo, decirlo, pero todo el debate que crea, que al fin y al cabo ya lo tenemos bastante repetido, esperar a la semana que viene para poder hablarlo con calma con los compañeros, si ya Dani y Agustín se pueden incorporar o se pueden coordinar. Sí, o quizás a que evidentemente se ha movido una ficha y faltan que se muevan varias fichas y quizás cuando todo el puzzle esté cubierto. Hombre, ahí también, pero sí. La noticia saltaba y es que se confirma que Vettel abandona Red Bull y aunque no está confirmado oficialmente por Ferrari, ya desde el propio, bueno, desde muchos entornos diferentes se apunta que Vettel el año que viene va a correr con Ferrari. Lo cual, ahora no recuerdo quién dijo vaya suma de dinero le deben haber pagado porque Vettel abandona una escudería con la que ha conseguido 4 títulos para llegar a otra que ahora mismo está muy perdida, muy perdida. Que por cierto, como curiosidad de Vettel no tiene manager, únicamente lo aconseja un abogado, con lo cual toda esta gestión, con sus contratos con Red Bull y ahora él
Bueno, es que incluso Christian Horner lo ha dicho, que se iba a Ferrari, con lo cual Sí, sí, sí. si el contrato con Ferrari lo ha gestionado él y al parecer se dice que va a cobrar lo mismo que cobraba hasta ahora Fernando Alonso, con lo cual, oye, que un piloto en el mundo que nos movemos que no tenga manager y que se lo gestione todo él solito, también tiene su mérito, un mérito a incluir Sí, también sí, es en la verdad. nómina de Vettel. Totalmente cierto. Y eso que se ahorra. Bueno, pues entonces se sabe que Sebastián Vettel llega a Ferrari. Lo que no se sabe es qué va a suceder con la ficha, que sí esperábamos que se moviera y que él mismo dijo, Fernando, que va a moverla cuando él quiera, que para eso lo ha ganado. Y es el saber si Fernando se queda en Ferrari, cosa muy poco probable. Aunque yo lo haría ahora mismo, sabiendo que llega Vettel, desde luego sería mi apuesta, o si sale hacia tres posibles caminos, a falta de que ahora alguien pues, me haga ver uno más. Uno es la salida hacia Mercedes, otro es la salida hacia McLaren y otro es tomarse un año sabático, que es para mí pues algo bastante improbable, sobre todo teniendo, pues, compartimos edad, ya con 33 años en Fórmula 1 te tomas un año sabático, las probabilidades de que vuelvas y ganes un campeonato pues son muy bajas en ese aspecto. Así que queda ahí, es decir, tenemos que ver ahora qué es lo que ocurre. Si se ha confirmado y de esta forma Red Bull ha cerrado enseguida la puerta a los rumores de que existiera ese intercambio en el que Fernando llegaría a la escudería de Milton Keynes, que es que Kvyat se confirma como nuevo piloto de Red Bull junto a Ricciardo para 2015. Una pareja muy, muy interesante para la escudería Y, de Red Bull. y eso también abre la puerta a quién va a ser el compañero de Verstappen en Toro Rosso, con lo cual ahí tenemos otro Exacto, punto a considerar. exacto. Que, Y que tiene, 99%, según Fran Tos, el team manager de Toro Rosso va a ser Carlos Sainz Jr. lo cual sería también muy interesante poder ver llegar a un piloto con posibilidades, más allá de apellido, y con posibilidades sobre todo porque, es decir, ha demostrado en muchas categorías que es un piloto muy bueno. Así Y que, un último comentario, Gerardo, one es more que thing. este movimiento de Kvyat, este movimiento de Kvyat hacia Red Bull, lo que indica es que la salida de Vettel de Red Bull es algo que no lo tenían previsto desde el equipo, porque Toro Rosso ha sido de las primeras escuderías en confirmar a Kvyat y a Verstappen, con lo cual Red Bull, de hecho lo ha dicho ellos, ¿no? Que el viernes por la noche Vettel ha cogido a Horner y a Helmut Marko y les ha dicho que se piraba, con lo cual, pues, Y ya en está. cierta medida no se lo esperaba. Un Vettel que también tenía contrato, pero bueno, en Red Bull se lo han... No sé si va a pagar penalización, estas cosas no se saben, ¿no? Pero No, no tenía creo que haya mucho contrato y se problema. cancela. Cabe decir, bueno, habrá que ver. Prefiero no seguir opinando y ya digo, y hablar cuando estemos los cuatro, que va a ser más interesante. Vale, vamos a hablar rápidamente sobre todo los horarios del Gran Premio de Rusia. Recordar que, bueno, es un horario extraño. Tenemos los viernes, el viernes los libres a las 8 y a las 12 del mediodía. El sábado los terceros entrenamientos libres a las 10 de la mañana y la calificación a la 1. Y la carrera también el domingo a la 1. Es decir, tanto calificación como carrera es una hora antes de lo habitual. Por favor, tenedlo en cuenta, que luego llegan las sorpresas. Neumáticos blando y medio. Y el DRS, Emanuel. Pues el DRS, evidentemente, como es un circuito nuevo, estamos a la espera de que la FIA anuncie las zonas. Pero viendo así el perfil del circuito, yo creo que va a haber dos zonas diferenciadas con dos puntos de detención. Una posiblemente sea lo que es toda la parte línea de salida llegada, ¿no? Y después la otra seguramente sea entre la Entre la curva curva 10 10 y la y la curva 13. 13, ¿no? Más o Sí, menos. sí, Eso sí. es lo que yo calculo que sea. Después ya la FIA vete tú a saber, ¿no? Bueno, Que la lo que FIA ellos te llama saben. cada lunes, así que seguro que acertarás. Y Y del trazado, Gerardo, tenemos ahora, nosotros en el guión tenemos lo que es el trazado así es un poco extraño, de ¿eh? frente. Eh,
comentar poco, ¿no? Evidentemente, hace pocas semanas que Vettel se montaba y daba unas vueltas con el trazado ya finiquitado. También Sirotkin, este probador de Sauber, también dio unas cuantas vueltas, pero evidentemente es un circuito totalmente nuevo que gira en torno al Parque Olímpico de Sochi, de los Juegos de Invierno, que por esa parte va a ser interesante, ¿no? Hasta ahora no teníamos un circuito con un entorno del Parque Olímpico, ¿no? Alrededor, y esta ocasión lo vamos a tener, y al menos vamos a poder ver, no vamos a tener la estampa de Corea con los sequerrales y los barrizales y todo esto así como lo teníamos en Corea, sino que vamos a ver instalaciones finiquitadas. Sí, desde luego no es un tilcódromo en cuanto al trazado. Yo creo que es un trazado que además está muy forzado bueno, por la planificación urbanística de lo que es la ciudad olímpica de Sochi. Y me cuesta imaginar cómo puede funcionar, porque tiene unas curvas. La curva 4, por ejemplo, es una curva bastante extraña. Luego tiene curvas cerradas, como podemos encontrar en Singapur, como son la 9, la 6, la 8, la 9, la 10 incluso. Y luego tiene dos zonas de semi-rectas, donde sí pruebe, o sea, donde los coches van a poder correr, pero sí, es curioso, ¿eh? Es una mezcla entre Singapur, Es una mezcla entre Mónaco. varios de Til, que yo te diría, ¿no? Que veremos si al final, porque ha habido trazados que también ha diseñado Til, que por ejemplo es de Austin, que ahora lo decía Gerardo, que esto no era en Tilcódromo. Bueno, por ejemplo, el de Austin es de Hermann Tilke, pero el trazado o sea, Sí, tiene sí, cosa, sí, ¿no? sí. Pero cuando llegó Tilke a Estados Unidos, los americanos le dijeron, no, espera, ven que vamos a hablar. Y aquí parece que los rusos han hecho lo mismo con él. A ver, el trazado está, ya digo, muy condicionado por el planteamiento urbanístico. Ah, es que habrá que ver, es que no me lo imagino, no me lo imagino. Por los simuladores y los videojuegos que más o menos suelen, o sea, hacerte una idea. Por lo que he visto es un circuito bastante rápido. Evidentemente hay estas partes rectas donde va a ir seguramente el DRS, y aparte esta parabólica que tú decías al menos por lo que se ve en las simulaciones, bastante rápida. Y después el último hay sobre todo, digamos que no hay mucha curva rápida enlazada, no hay este tipo de S que no, por ejemplo, tenemos en Suzuka, pero sí No, que lo que abunda mucho, que es algo que yo diría un defecto de Til, que es mucha curva en 90 grados, que me recuerda sobre sí, todo el sector final a Abu Dhabi, a esa última parte de Abu Dhabi, que son todas curvas del 90 grados. mira, a ver, te digo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. De 18 curvas que tiene el trazado, 11 son, bueno, de 90 grados o de 80 o de 100, pero Sí, quiero decir, vamos. muy similares. Mm. Sí, o sea, prácticamente todas, porque luego lo que te quedan son pues pequeños giros, pequeños desvíos. Ya digo, la curva 4, que es una pseudo parabólica, la curva 11, que en realidad pues casi funciona de recta, y la curva 1, que es una curva derechas en salida, una curva rápida, pero realmente curvas rápidas en este circuito. Quizás la mm, 7-8, esa parte sí que, digamos, curva más o sí, menos pero así diferente, y después la parabólica, pero sí, la 7 y la 8 un poquito, pero sí, la 9 todavía, no lo sé. Bueno, habrá que ver, vamos a ver qué tal va. y Vamos a ver qué tal después va. una cosa que no vemos en estos planos es el desnivel, pero teniendo en cuenta que gira, como tú decías, entorno urbanístico, parque olímpico, que todo tiene que estar plano, pues se entiende que va a Sí, haber poco no se desnivel, espera, con lo no se cual espera que haya mucho desnivel. ese Bueno, aliciente del nivel lo perdemos. vamos a ver qué es lo que ocurre. Venga, Emma, vamos a acabar ya. Tu predicción en la porra y se acabó. Pues mi predicción va a ser, me voy a apostar Rosberg, Hamilton y Bottas. A ver, Rosberg, Hamilton. Hamilton y Bottas. Vale, espera que lo dejo ya escrito. Bueno, pues yo voy con, yo qué sé, si total es gratis. Alonso, Hamilton y Rosberg. Alonso, Hamilton y Rosberg. Y vamos a ver qué pasa.
Y salvo que tengas un One More Thing de los tuyos, Emanuel, No tengo nada. No. increíble. Únicamente decir que esperemos... Únicamente decir es un One More Thing, perdona. O sea, Vale. Únicamente decir que... Pero vas a entender lo que voy a decir, que pues en las próximas horas va a salir información, parte médicos desde el hospital donde está Bianchi, y esperemos de que poco a poco se vaya recuperando y que salga lo mejor posible, ¿no? En el caso de Massa, que es la última experiencia que tuvimos, Massa poco a poco se fue recuperando. Después supimos que tenía este problema con el ojo, lo operaron y tal, y al final pues vemos que Massa está pilotando, ¿no? Y perfectamente, y desearle lo mismo a Bianchi, ¿no? Que si ya no puede pilotar por alguna condición física provocada del accidente, pues al menos que pueda hacer vida normal, ¿no? Que es lo deseable. sí, esperamos desde luego que para el próximo Gran Premio podamos pues tener noticias positivas, noticias sí, positivas, sean totalmente recuperado y listo para correr, que ahora mismo parece poco probable, pero al menos sí que evoluciona muy favorablemente y que vamos a tenerlo pronto con nosotros otra vez. Así que, bueno, hasta entonces, hasta dentro de una semanita y esperemos que con buenas noticias nos despedimos. Recordad que tenéis pues muchas formas de escucharnos, quiero decir, podéis encontrarnos en iTunes, en iVoox, en Cadena Motor, incluso pues entráis en desdevox.es y ahí tenéis el feed para que os suscribáis donde queráis. Y contactar con nosotros es muy sencillo, desdeboxespodcast@gmail.com. En Facebook nos buscáis por Desdeboxes y también en Twitter, twitter.com/desdeboxes. Y en Google Plus también nos buscáis y aparecemos enseguida ya. Por mi parte nada más, gracias a todos por escucharnos y la semana que viene pues un poquito más de Fórmula 1 y esperemos que mejor. Hasta luego. Y por mi parte, recordaros que en el Google Play tenéis nuestra aplicación, también en desdebox.es tenéis el enlace directo para descargarla, y que no se os pase hacer la porra a los que estamos ahí luchando por ganarla, hacer la porra para Rusia, y vemos el resultado después en el resumen, ¿no? Y por mi parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.